tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lice Angulo y cada jueves de este año ya empezamos con nuestros programas de qué vamos a hablar. Y tenemos un súper invitado de lujo. Él es el psicólogo Edgar Miranda. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Me da muchísimo gusto y me gustaría un poco que nos hablara de quién es el doctor o Edgar Miranda. ¿Cómo está usted? Hola Lizeth, gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, Soy terapeuta conductual, así es como mejor me identifico y me dedico a los trastornos de la personalidad, en particular el trastorno límite de la personalidad o ahora mejor conocido como trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, al trastorno por estrés postraumático. Y bueno, tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual y trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y estoy justo en la clínica de trastorno límite de la personalidad y mi consultorio se llama DBT Polanco, DBT por las siglas en inglés de terapia dialéctica conductual. Eh, y bueno, con fines de esta entrevista, pues es parte de lo que soy. Ay, pues mire, la verdad es que es un lujo tenerlo. La verdad es que he escuchado algunas conferencias de usted y me parecen realmente importantes. Sobre todo, la que me llamó mucho la atención y creo que por eso nos debemos este tema es de las habilidades que habló en pandemia, ¿no? En un momento de algún modo que se vino el mundo encima, ¿no? Y usted se sacó bastantes herramientas muy buenas en la charla que escuché, para sobrellevarla mejor, ¿no? Porque pues todos tuvimos una reacción. Ya llegó tarde para mí porque yo fui de las que me deprimí en pandemia, pero ¿cómo me hubiera servido haberla escuchado en su momento? O sea, habilidades muy prácticas, sobre todo DBT, quedé enamorada de DBT. Y bueno, ¿qué nos puede hablar un poquito sobre eso? La DBT o terapia dialéctica conductual fue desarrollada por la doctora Marsha Linehan de la Universidad de Washington, psicóloga, doctora en investigación de salud mental. Y bueno, ella encontró que las personas con desregulación emocional, entendida desregulación emocional como emociones tan intensas o duraderas que alejan a la persona de lo que para ella es importante, intensidad o duración de las emociones, eh, sobre todo tres emociones: miedo, enojo y tristeza. Ujú. Miedo y sus diferentes manifestaciones del miedo, como ansiedad, angustia, pánico, nerviosismo, preocupación. Enojo y sus distintas manifestaciones, como molestia, irritabilidad, mal humor, furia, rabia. Y tristeza y sus distintas manifestaciones, como desesperanza, desánimo. Bueno, estas tres emociones, miedo, enojo y tristeza, hay personas que las viven más intensas que la población general o les duran más. Tampoco es que tengan emociones extraterrestres, tienen las tuyas y las mías, pero las viven más intensas y duraderas. Y eso, con un conjunto de síntomas que incluye impulsividad, miedo al abandono, vacío crónico, eh, le llamamos desregulación emocional en el modelo conductual contextual moderno, desregulación emocional. Eh, y la DBT fue específicamente desarrollada por la doctora Linehan eh, para atender esta desregulación. Ella misma eh, publica en un libro de recién aparición que se llama Una vida que vale la pena vivirse, así se llama en español. Es un libro autobiográfico y ella describe, no estoy violando aquí su confidencialidad, que ella misma ha venido padeciendo desregulación emocional. Actualmente es una mujer, la doctora, de, de la octava década de la vida, o sea,
es mayor, y la primer publicación del ahora ya famoso manual DBT es de 1991. 32 años de la primera publicación, la última es del 2016, que es el que estamos usando actualmente. Entonces, la DBT parte del siguiente principio. Tiene varios principios, pero me gustaría hablar de uno en particular. Las personas con desregulación emocional carecen de habilidades. ¿Qué habilidades? Por ejemplo, la habilidad de regular las emociones. Yo no encontraba el cable de mi laptop ahora. Temí haberlo olvidado en el hospital justo. Y mi pila estaba en las últimas. Y bueno, tuve miedo de no estar a tiempo para esta entrevista y cumplir con este compromiso. Esta ansiedad corresponde a los hechos. Si no hubiese tenido ansiedad, cualquiera diría que a Edgar Miranda le vale entrar o no a el compromiso que hizo con Lisette. Sin embargo, una persona con desregulación emocional, Lisette, le es muy difícil organizar sus actividades independientemente del estado de ánimo. Entonces se vuelve errática. Tal vez si yo hubiese vivido la ansiedad muy intensa, hubiese comenzado a aventar cosas, tuviese cancelado, hubiese abusado del medicamento o del alcohol, o me hubiese dado de topes o puñetazos en la pared ante esta ansiedad y después frustración de no estar para esta entrevista. Entonces, la doctora Linehan plantea, una persona con desregulación emocional carece de estas habilidades. Regulación emocional, tolerancia al malestar. Una persona desregulada es muy intolerante a lo que siente. Como te comentaba, siente lo mismo que tú o que yo, pero no lo puede tolerar. Me tengo que deshacer de esta tristeza, este enojo, miedo, vergüenza, culpa, lo más rápido que pueda. Si a esto le agregamos la impulsividad, los ponen en situaciones de riesgo. Entonces, también tienen una seria inefectividad interpersonal. Inefectividad interpersonal. La efectividad, como sabemos, quiere decir hacer cosas que funcionen. Interpersonal con el otro. Como saber mantener una relación que me importa, saber decir que no y que se respete mi límite, saber hacer una petición de manera efectiva, autovalidarme y validar al otro, cómo ganar amigos y mantenerlos. De pronto no es tan fácil. Y también las personas con desregulación tienen un problema muy serio para mantenerse atentos en el momento presente. Pues son muy rumiantes, Lisette, debí, no debí, ¿por qué lo hice? Soy un estúpido, ¿por qué dejé el cable? ¿Dónde lo dejé? O tienden mucho a la preocupación, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer el sábado? ¿Qué ropa me voy a poner el domingo? Entonces, la DBT dice o plantea en este principio, las personas con desregulación emocional no tienen habilidades, resumiendo, de regulación emocional, de tolerancia al malestar, de efectividad interpersonal y de atención plena. Entonces, la DBT es un entrenamiento para desarrollar estas habilidades. Por Explicado ejemplo, de manera groseramente breve. Adelante, perdón. no, muy bien, muy súper bien explicado, pero por ejemplo, en temas de ansiedad, ¿no? ¿Me está hablando solo del trastorno límite de personalidad o me está hablando en general de la desregulación? O sea, este tipo de herramientas nos pueden servir porque, no sé, puede ser, ¿no? Que hormonalmente no esté bien, ¿no? No necesariamente que tenga trastorno límite de la personalidad, pero que a un día esté desregulada por hormonal o lo que sea.
Y como para la gente que no tiene a lo mejor algún trastorno, ¿estas herramientas son válidas? O sea, qué podría funcionar, por ejemplo, en un momento para no llegar a ansiedad, estrés, por ejemplo? ¿Cómo podría yo regularme en estrés o en ansiedad? Un ejercicio, por ejemplo. Con gusto. Y me gustaría contestar primero la Sí, yo. primera pregunta. Solo es para trastornos de la personalidad. Originalmente así fue, así se llama, de hecho, el libro de la doctora, el de 1991. Eh, Manual de tratamiento para los trastornos de la personalidad, ni siquiera le llamó para el trastorno límite. Sin embargo, esta terapia tiene evidencia científica para desregulación emocional en general. Todos, incluyéndome, eh, somos susceptibles de tener emociones intensas. Eh, y no es un problema en sí mismo. Lo que hago a partir de ello sí puede serlo. Eh, la evidencia científica, en donde la DBT eh, está por demás probada su efectividad, es en los trastornos de la personalidad en general, sobre todo en lo que, usando el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta versión, DSM-5 por sus siglas en inglés, llamamos el grupo B de los trastornos de la personalidad, que es el trastorno límite, el trastorno narcisista, el trastorno antisocial. Sin embargo, tiene efectividad, entendida efectividad cómo funciona, y ahora termino con los trastornos también para trastornos de la conducta alimentaria, abuso de sustancias, trastorno bipolar. Eh, Sin embargo, actualmente eh, se ha expandido su uso eh, basado en evidencia científica. Por ejemplo, actualmente se está usando mucho con adolescentes, quienes un trastorno de la personalidad no se puede diagnosticar antes de los 18 años. Sin embargo, una puberta de 11 o 12 años quizás ya se está mordiendo mucho las uñitas, o tiene unos berrinchazos, o deja de comer, o empieza a aventar cosas, o rompe sus cuadernos. Eh, para ella, la DBT es indicada. Eh, Actualmente el modelo de tratamiento se amplía a cualquier persona que tiene sufrimiento, entendido sufrimiento como emociones que no le permiten organizar su vida y tener, parafraseando a la doctora Linehan, una vida que vale la pena vivirse. Entonces, las personas que no tienen un trastorno de la personalidad o no están diagnosticadas, se benefician de este modelo terapéutico. Y bueno, respecto a la segunda pregunta que me planteas, Lisette, por ejemplo, para el estrés, lo primero que tendría que hacer desde el modelo de la DBT es observar si esta ansiedad corresponde o no corresponde a los hechos. Eh, Decimos que en este modelo que lo que nos genera estrés no es lo malo o lo bueno, sino los cambios en la vida. Se me ponchó una llanta, qué estrés. No encuentro el cable de la computadora, qué estrés. Recibí un dinero inesperado, tengo una deuda, eh, tengo una cita romántica, me voy a casar, me voy a divorciar, estoy embarazada, no logro embarazarme. O sea, los cambios en la vida implican una respuesta de estrés. Eh, Nosotros en el modelo, en español, le llamamos más ansiedad. El estrés sabemos que tiene distintos abordajes, se habla de distrés, pero bueno, nosotros le llamamos ansiedad. Y decimos, si corresponde a los hechos, porque el contexto demanda que tú actúes, por ejemplo, que cambies la llanta, o que busques el cable, o que planifiques tu llegada a la cita romántica. Si esta ansiedad corresponde a los hechos, enseñamos a la persona no a regular su emoción, sino a resolver el problema.
¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Verificar si el cable lo dejé en el auto. Dos, buscar bien en mi mochila donde transporto mi laptop. Tres, buscar en la habitación de mi hija, tengo una hija de 13 años, a ver si hay un cable que le quede a mi computadora. Sigo sin encontrarlo. Cuatro, eh, el móvil eh, responde muy bien a Zoom y no tengo que compartir pantalla porque es una entrevista, no una clase. Muy bien, entonces me conecto desde el móvil. Aquí estoy resolviendo un problema, pero si observas, tuve que hacer una cosa a la vez. La estrategia esencial de la atención plena es hacer una cosa a la vez. Nosotros planteamos, como se ha demostrado en las neurociencias, que el multitasking no existe, es un mito, estuvo de moda a principios de siglo. Lo que sí puedo hacer es resolver algo rápido y luego otro y luego otro y luego otro, o hacer cosas en automático, como manejar un auto, ir desayunando papaya, enchinarme las pestañas con una cuchara que antes tendré que calentar con el encendedor, como una amiga que conozco. Eh, y hay quien puede decir, bueno, pero yo hago todo esto a la vez. Ok, ¿qué tan efectiva eres? Quizás no, quizás he chocado, llego tarde, olvido cosas, el otro día casi me saco un ojo, me han multado, ahí es donde entramos en problemas. Entonces, la resolución de problemas implica hacer una cosa a la vez, una cosa a la vez. Como yo estoy ahora contigo y de pronto me distraigo, ahora me vino el pensamiento de, caramba, creo que no envié el link del grupo de DBT por Zoom que doy hoy a las 7:30. Me doy cuenta que me estoy distrayendo, Lisette, y regreso contigo. Después me vuelvo a distraer. Oh, comienzan a ladrar mis perros y no hay nadie en casa. Iniciarán un coro ensordecedor. Me doy cuenta que me estoy distrayendo y regreso contigo, una vez y otra vez y otra vez. Si tú no es el caso, pero me planteas 4 preguntas al mismo tiempo, Sí. busco responder una. La cosa es que yo, por ejemplo, no me doy cuenta que hago eso, Ok, pero sí me lo dicen, siempre ando así. entonces la atención plena, me encanta cómo lo planteas. Decir no me doy cuenta ya es darte cuenta. Ok, Entonces, tú ahora, en este momento, estás teniendo un ejercicio de atención plena. Y no me doy cuenta cuando me lo dicen, acabas de tener atención plena. Y ok, entonces, una cosa a la vez, cuando mi emoción corresponde a los hechos. Ahora, cuando no corresponde a los hechos, hay distintas ok. estrategias, como Ujú, hay una que se llama acción opuesta. Acción, una conducta opuesta, a hacer radicalmente lo contrario a lo que la urgencia o el impulso me dicta. ok, Literalmente, aunque suena, o en una primera, para quienes no están familiarizados con este tipo de abordaje, en un primer vistazo puede sonar absurdo, pero no sé, tengo ganas de aventar mi portalentes, que sujeto ahora con mi mano derecha. ¡Ah! La acción opuesta sería acariciarlo, literalmente. Tan bonito mi estuche, me encantan los colores, y con esta suavidad depositarlo sobre la mesa, como lo acabo de hacer. El cerebro se va condicionando, es decir, va integrando un reflejo, algo, una conducta automática de que cada vez que quiera golpear algo, mejor lo acaricio o lo trato con ujú, suavidad. La acción opuesta es hacer radicalmente, radicalmente, no a la mitad, lo opuesto a lo que la urgencia me dicta. Si la tristeza me dicta, quédate en la cama, no te levantes, acabas de tener una pérdida amorosa, la acción opuesta es levántate y por lo menos báñate, aunque te vuelvas a acostar. Si la acción opuesta me dice, qué vergüenza, me está viendo todo el grupo,
y se me nota acá mi intestino salido que tengo por unas cirugías que pasé, eh, la vergüenza me dice, no entres al grupo. La acción opuesta sería, entra y que se note particularmente, sin que Lo que tengas que hacer tienes. un desnudo, exacto, no lo disimules con el saco de las camisas 2 tallas más grandes que últimamente me ha dado por comprarme. Entonces, la acción opuesta se lleva a cabo cuando la emoción no corresponde a los hechos. Nada nuevo, las abuelas nos decían, enfrenta tus miedos, pero no nos decían. Entonces, en la DBT llevamos un manual, es un manual muy robusto, es este, en donde llevamos fichas de trabajo y enseñamos emoción por emoción ante qué hechos corresponde la emoción. Si la emoción corresponde a los hechos, ¿cómo resolver ese problema? Si la emoción no corresponde a los hechos, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, algo muy interesante es la acción opuesta al amor. El amor corresponde a los hechos. Cuando amar a una persona, un ideal, una profesión o un animal, favorece que alcance mis metas o incrementa mi calidad de vida. Entendida calidad de vida como duermo mejor, como mejor, estoy básicamente con más esperanza, con felicidad, trabajo y amo lo que hago. Ok, eso es calidad de vida. Y favorece el amor que alcance mis metas. Si esto no está ocurriendo, no aumenta mi calidad de vida y no estoy alcanzando mis metas, el amor no corresponde a los hechos o no es amor, es deslumbramiento, apasionamiento, deseo sexual, idealización, miedo al abandono, miedo a estar sola o solo, eh, bueno, deslumbramiento. Todo esto es fantástico, pero no le llamemos amor. Entonces se tendría que llevar a cabo acción opuesta al amor. Es solo un ejemplo. Y les enseñamos emoción por emoción. Pero primero tenemos que entender de las emociones porque las personas no estamos educadas a identificar y nombrar lo que siento, menos aún a saber si lo que siento corresponde o no a los hechos y todavía menos aún aprender a regular. ¿Y qué sería, por ejemplo, lo opuesto al amor? Mm. Si el amor no corresponde a los hechos y hablando del amor por una persona, tendría que alejarme de esa persona, pero le informo eh, que esto se acabó y luego tendría que deshacerme de todo lo que me recuerda a ella. Tendría que dejar de visitar restaurantes o centros vacacionales que visitaba con la persona. Eh, Tendría que borrarla de redes sociales y de los contactos en donde yo la pudiese tener. Tendría que dejar de visitar lugares que mm, solíamos visitar juntos. Tendría que perder esas vacaciones que habíamos contratado para ir juntos, pero es demasiado dinero, pero no es justo que yo pierda esas vacaciones. ¿Por qué tendría que hacerlo solo porque es tal por cual? Bueno, sí tendrías que hacerlo. Tendrás que deshacerte de el cepillo de dientes. Lo único que tendrías que conservar, y conservar me refiero a ser efectivo para su crianza y obligaciones, es cuando se comparten seres vivos en común, hijos, mascotas. Pero la acción opuesta es eh, contacto cero, como diría Tudor o Iñaki Piñuel cuando hablan de las relaciones abusivas, contacto cero cuando el amor no corresponde a los hechos o contacto mínimo cuando no puedo dejar de verlo porque tenemos hijos en común o es mi jefe o mi jefa o mi compañero de trabajo o mi vecina. Eh, Eso es, no podemos andar no funciona. Eh, bueno, te propongo que intentemos una amistad, exnovio mío, no funciona. Te propongo que bajemos 2 rayitas y a ver si no funciona. Siempre y cuando, insisto, el amor no cumpla los 2 criterios para corresponder a los hechos. Uno, el amor que siento
aumenta mi calidad de vida. Dos, favorece que alcance mis metas. Es interesante. No, pues es que te tendría aquí todo, todo un buen rato. La verdad es que es muy interesante todo lo que me dices. Y bueno, ya nos salimos un poco de lo originario que era cómo utilizar esta terapia en la pospandemia. ¿Qué realmente descubriste en la pandemia y qué beneficioso podría ser esto? Gracias. 350 años antes de Cristo, Ujú, eh, vivió Zenón de Sitio, quien daba charlas en el pórtico, en la estoa en griego. Y bueno, no hay registros fidedignos de lo que él pudo haber dicho, pero eh, uno de sus planteamientos era: centra tu atención en lo que de ti depende ujú, y, e identifica todo lo que de ti no depende y suéltalo. Nómbralo, lo que de ti no depende. Si es posible, nombra la emoción que te hace sentir, los pensamientos asociados, las urgencias por hacer algo, y suéltalo y reorienta tu atención a lo que de ti depende. Entonces, en un sitio tuvo seguidores famosísimos en la filosofía, Epicteto, el mismísimo Marco Aurelio, Séneca, y desarrollaron lo que hoy conocemos como el estoicismo, ujú, que es toda una filosofía que es uno de los hoy conocidos métodos de meditación no dual. Eh, de acuerdo. Entonces, el estoicismo tiene una gran influencia en las terapias, en la gran familia de las terapias cognitivo-conductuales. Eh, en particular en la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, psicólogo estadounidense ya fallecido, y justo en lo que aquí nos reúne, la terapia dialéctica conductual de la doctora Linehan. ¿Cómo puedo aplicar la DBT en la pospandemia? Primero, reconocer que nos dejó unas huellas que incluso pueden cumplir criterios de postraumática. Nos dejó endeudados, con enfermedades, con secuelas del COVID. A mí me ocurrió, y lo menciono porque seguramente es una de las charlas que viste, que me comentas que tuviste la oportunidad de ver. Eh, en, justo hace 2 años, en enero del 2021, fui diagnosticado con cáncer. eh, Me identificaron un sarcoma indiferenciado retroperitoneo izquierdo, que eso es un tumor maligno de 400 gramos. Pasé por 4 cirugías, terminé perdiendo un órgano, una costilla, el músculo psoas, y en la más peligrosa de mis cirugías, justo un día como hoy, de hace 2 años, murió mi madre por COVID. Entonces, todo esto me dejó lastimado físicamente, con un cuerpo en una de sus partes seriamente deformado, con el duelo de mi madre, eh, con un trabajo institucional que no estaba cumpliendo, a punto de perder, con pacientes eh, a quienes les estaba cancelando recurrentemente y los estaba perdiendo, porque ¿quién quiere estar con un terapeuta que los pacientes no sabían, pero con un terapeuta que te cancela cada rato? ¡Qué confianza! eh, con un consultorio de BT Polanco cerrado por la pandemia. Estaba en su momento, uno de sus momentos más álgidos en enero del 2021. Eh, y bueno, me ocurrió todo esto. Y entonces yo pude aplicar en mi propia persona lo que yo enseño. Yo nada de lo que enseño
lo he desarrollado. Solo lo aprendí muy bien, lo he estudiado mucho y bueno, tengo ya mucha experiencia. Y lo que yo usé y que los invito a usar se llama aceptación radical, que es una de las estrategias de la DBT. ¿Qué es aceptación radical? Lo voy a explicar como lo explicó Epicteto en Quiridión, un libro que, bueno, él no escribió, pero es una recopilación, Manual, ajá, sí. de sus enseñanzas. Hoy se le conoce mejor como Manual de Vida de Epicteto. Entonces él decía, fíjate, Lisette, toda tu relación con el mundo lo puedes colocar en dos canastas, nada más. La canasta A o la canasta B. La canasta A es lo que de ti depende, tu propia conducta, tu regulación emocional y tu cambio de perspectiva. Eso es todo. Tu propia conducta, qué ropa ponerme, cómo peinarme, aceptar esta entrevista o no, Mm. qué voy a cenar o no voy a cenar. Mi regulación emocional también depende de mí, cómo comencé a respirar haciendo una cosa a la vez mientras no encontraba el cable. Y mi cambio de perspectiva, lo cual apliqué respecto a mi proceso oncológico. La canasta B es todo lo demás, Lisette. El clima, mi cáncer, la política, la volatilidad del peso o el superpeso, eh, si voy a tener metástasis o no, eh, si la luz se va a ir o no, se ha estado yendo por mi zona. Ayer se fue esta hora. Eh, ¿Qué es lo que está ahora mm, sintiendo mi mejor amigo? ¿Cómo me va a ir en mi próxima tomografía, que es el lunes 10 de febrero? Todo eso no depende de mí. Claro. Entonces, la aceptación radical consiste primero en darme cuenta si lo que está sucediendo depende o no depende de mí. Después, reorientar mi atención a lo que de mí depende. Eh, y tomar la decisión. La doctora Linehan plantea que es como llegar a una bifurcación, como la vieja salida a Cuernavaca, yendo por Viaducto Tlalpan. Uno tenía que escoger, me voy por la libre o por la de cuota. Hay una Y. Entonces, si me voy por la de cuota, siempre podré decir, no, caramba, igual de tránsito y lo que voy a gastar, mejor me regreso. Pero ya se te fue una hora, 2 horas, 3 horas, o viceversa, de la libre me puedo cambiar a la de cuota. Entonces, la aceptación radical, el primer paso es tener la voluntad de aceptar lo que de mí no depende, Lisa. Señor Ese Miranda, es un paso horrible. claro, pero la calma profunda generalmente sigue. Yo pasé, y no es metáfora, es literal, un peregrinar antes de ser diagnosticado con cáncer, porque practico artes marciales y recibí un golpe eh, de un compañero de entrenamiento en esa zona y tenía dolor y yo pensé que era un hematoma, una colección de sangre, un golpe interno. Y los primeros 3 médicos se fueron con esa finta. Hipótesis, claro. Y bueno, eh, al final cuando, bueno, señor, miramos después de la biopsia, patología y demás, es cáncer. Yo pude haber, la negación es lo contrario a la aceptación. La negación, que es una forma de terquedad, es, esto no es justo, doctor, ¿por qué me sucede esto a mí? Soy joven, llevo una vida básicamente saludable, hago ejercicio, ayudo a los demás, he cometido errores, pero los identifico, reparo lo que sea posible reparar y salgo adelante. ¿Por qué me tuvo que suceder? En lo que yo estoy en esa necedad, dice, ya me morí. Claro. Entonces, lo primero es
La aceptación es, ¿qué implica, doctor? Bueno, lo tenemos que volver a abrir, a explorar. Y bueno, ya después vino todo un proceso que implicó que me quitaran el riñón izquierdo, una costilla, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo primero es darte cuenta que de ti no depende. Por lo tanto, suéltalo. Eh, Porque se me puede ir la vida en no es justo. ¿Qué hice yo para merecer esto? Eh, claro que busqué una segunda opinión, pero los estudios de laboratorio y de imagen son muy claros, ¿no? Patología es muy clara. Entonces, suéltalo y ponte en manos del especialista. Por supuesto que tuve miedo, enojo, tristeza, eh, pero entonces usé en mí mismo la aceptación radical. Esto no depende de mí. Mi tipo de cáncer es uno que no está explicado, eh, es básicamente genético, apareció, nada más así apareció. Eh, bueno, suelto eso y reoriento mi atención a lo que de mí depende. Salgo de mi tercera cirugía y bueno, a los 6, 8 días ya estaba viendo pacientes por Zoom. Al instituto no iba porque me dieron una incapacidad la más grande que pudieron darme. Las autoridades se mostraron muy empáticas conmigo y a los 2 meses ya estaba en rehabilitación en la alberca. Hablo de mí no como un abuso autorreferencial, sino mostrando cómo puedo aplicar la aceptación radical en esta pospandemia. Ahora estoy aquí llevando una dieta especial, tomando 4 medicamentos al día, con un cuerpo que no me encanta verlo desnudo frente al espejo. Eh, Suelto eso, soltar no significa que te deje de importar o que lo olvides. Soltarlo es darte cuenta que no depende de ti, Lisette. Y reoriento mi atención a lo que de mí depende. ¿Qué depende de mí? Lo de este momento presente, estar contigo ahora, aquí, con toda mi atención. Así, y oye, pero te veo muy tranquilo, pero tu cáncer, pero el cable, pero la luz, pero tus perros, pero tu grupo no te importa, pero eh, ahora que mencionaste eh, acá en la zona abdominal, donde no tengo pared abdominal y se me sale el intestino, te volvió a doler. Sí, claro que lo siento, lo resiento, lo recuerdo, lo veo. Simplemente hago un espacio de lo que estoy sintiendo y regreso contigo una vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué hago en la pospandemia? De entrada, oficialmente no hay una pospandemia. La pandemia no ha sido oficialmente. eh, Sí, de- terminada. Eso no, pensé. la OMS no ha dicho esto se acabó. eh, es el organismo que oficialmente nos dirá estamos en pospandemia. Entonces, me gustaría cambiarlo por qué hago en este momento presente. Como diría Steve Gates, salgo de mi mente y entro en mi vida. Sal de tu mente, entra en tu vida. ¿Qué es la vida? Lo que tengo ahora, aquí, desde la experiencia de los 5 sentidos. Mi saco suavecito, que es muy ligero y que amo. El aroma suavizante de mi camisa blanca. El frío que entra por mi ventanal. El chillido de mi perrita Coco que escucha mi voz y llora. El hambre que comienzo a sentir y siento como un hueco agradable en mi estómago. Tu atención que noto cuando asientes y tus hermosos lentes, Lisette. Que me hacen burla. Eso, eso es mi vida, Ujú. sí. Y obviamente puede haber críticas, hay críticas, pero eso es la inmediatez. Bueno, eso es lo que tengo ahora. Pero ¿cómo no dijiste que el 10 de febrero que tu PET, la tomografía por emisión de positrones, y, bueno, ya veré si llego, y ya veré si me cancelan o no el estudio, ya veré si no tiembla hoy, ya veré y recordaré que estamos en una zona sísmica, que el Popocatépetl es un volcán activo, etcétera, etcétera. La inseguridad y demás, personas muy cercanas a mí han sido
han sufrido violencia delictiva estas semanas. Eh, y bueno, eso está aquí, eh, pero no ahora, desde mi experiencia de los cinco sentidos. En este momento no estoy siendo asaltado, ni me está diciendo el oncólogo, lo siento, tiene metástasis, nuevamente al quirófano, a ver si aguanta. Eso no está pasando ahora, aunque lo propone mi mente. Sí, Entonces lo claro. suelto porque solo es una hipótesis, los pensamientos no son hechos, los pensamientos son hipótesis. Y Edgar, ¿y cómo trabajas este tipo de herramientas en un hospital público? ¿Qué tan difícil es? ¿Cuál es el mayor obstáculo que se presenta en ese aspecto? Y yo creo que pues con eso cerramos y bueno, después que nos dejes tus datos y ese tipo de cosas, porque yo creo que no debe de ser tan fácil trabajar en un hospital público y menos herramientas que consisten mucho en dedicar tiempo, supongo, ¿no? dado que la desregulación emocional en su manifestación conductual es una ausencia de habilidades, las habilidades se desarrollan mejor en grupo, Lizeth. Ok, ok. Como aprender un idioma, aprender a bailar, aprender artes marciales, se aprende mejor en grupo. Por lo tanto, la DBT se prioriza el entrenamiento grupal. Esa es una ventaja. Y, Perfecto. y respondiendo a cómo lo manejas en un hospital público. Después, antes de ver herramientas más complejas como la aceptación radical o la acción opuesta, primero enseñamos a los pacientes a regular su emoción cambiando la química del cuerpo. Por ejemplo, tengo una ansiedad muy elevada, como un hielo en cada mano y los aprieto muy fuerte. Un estímulo interno muy intenso, dice, interno, muy intenso, como mucha ansiedad, requiere un estímulo externo de allá afuera, igual o mayormente intenso para regular el interno. Por lo tanto, si tengo un gran vacío, un gran enojo, una gran ansiedad, que estoy con los músculos tensos, no puedo respirar, voy con el estómago, nudo en la garganta, sudoración, tensión muscular, el hielo, que es un estímulo externo, es más intenso que mi tensión muscular, por lo tanto regula la ansiedad. Pero todavía funciona mejor si en un balde de agua fría, enfriado incluso con hielos, una tinita que todos tenemos en el cuarto de lavado, me hinco, inspiro profundo, me tapo la nariz y meto la cabezota de 10 a 12 segundos. 3 veces. Esto activa la respuesta, es un reflejo que se llama respuesta de inmersión o sumersión. El cerebro se confunde, es como si me estuviese ahogando, más el cambio de temperatura del cuerpo hace que la sangre se redistribuya a zonas no necesarias para sobrevivir, sale del cerebro reptiliano, donde estaba, no sale pues, deja de concentrarse en el cerebro reptiliano o la capa más superficial, la zona más superficial del cerebro donde hasta ahora, dado el enojo o la ansiedad o el miedo intenso, estaba concentrada. Entonces se va a la neocorteza, a los frontales, por lo tanto, reguló el impulso. Entonces, primero enseñamos estas estrategias de regulación emocional antes de ver habilidades más complejas como la aceptación radical, la acción opuesta, la voluntad versus terquedad, Birman para hacer peticiones efectivas y demás. Así se maneja. Y eso se puede explicar en grupo y se puede ejemplificar. Y de hecho ayudamos a los pacientes que se desregulan durante las sesiones. Ayer una paciente se desreguló en una sesión individual. Eh, bueno, eh, corría, le platicaba yo a los compañeros de clínica que yo no había visto a alguien gatear, literalmente gatear, con tal velocidad. Mientras gritaba, azotó la puerta y se salió a una velocidad muy elevada. Y entonces la regulamos con agua helada en su pecho, en su espalda y en sus pies descalzos. Eso le bajó la crisis relativamente rápido. Así se trabaja. Y una vez que los pacientes logran desarrollar estas herramientas
inmediatas. También a sus familiares les enseñamos cómo pueden ayudarlos. Nosotros no tenemos que tener trastorno límite para tener estrés, pero sí podemos darnos un buen baño de agua fría. O también puedo inhalar y tensar todos mis músculos como lo estoy haciendo y después soltarlos. Y eso me lleva a ya no actuar por impulso, como renunciar o terminar una relación o patear mi bote de basura. Entonces, a todos nos beneficia, a todos. Nada nuevo, en un spa nos hacen eso, ¿no? Después del vapor, el baño, el regaderazo de agua helada. Entonces, así Ujú. se trabaja. Y dándoles fichas, material complementario, y la DBT tiene uno de sus principios es el crecimiento será comunitario o no será. La DBT es un grupo de profesionales creciendo con personas que tienen emociones intensas. Por lo tanto, vemos a los familiares, damos sesiones grupales, en la medida en que los recursos nos lo permiten, porque la demanda es muy alta. Tenemos una lista de espera siempre de más de 100 pacientes. Sí, no debe de ser algo fácil. Y ya por último, por curiosidad, ¿qué tanto es beneficioso, por ejemplo, en temas de exposición, el tema de los medicamentos, ¿no? O sea, ¿qué tanto te inhibe, ¿no? O al reflejo o a de algún modo estar como de emociones planas y no puedan servir pues alguna exposición o cómo se trabaja, porque supongo que debes de trabajar con mucha gente medicada. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, incluso es un requisito, es un criterio para que reciban la DBT, tienen que mostrar apego regular a sus citas con el médico tratante, el médico psiquiatra, y además tiene que haber evidencia en los expedientes de que el paciente está tomando su medicamento eh, estrictamente como se le indica. Eh, Tenemos que considerar que son trastornos graves de la personalidad, hablando del hospital público, pero en la consulta privada, como herramientas generales para personas que no necesariamente tienen un trastorno de la personalidad, habría que valorarlo, pero se puede beneficiar incluso sin el tratamiento farmacológico. Pero la evidencia científica eh, muestra que un trastorno de la personalidad grave tiene que ser atendido por farmacoterapia y por psicoterapia, Sí, eh, tiene que... porque hay una base neurobiológica. Es un modelo biosocial, la DBT. Bio, Sí, porque hay una carga, predisposición, y social, porque nuestros pacientes crecieron en un ambiente invalidante, un tema complejo, pero para decirlo brevemente en estos segundos, nuestros pacientes con trastorno límite o trastorno de la personalidad emocionalmente inestable o desregulación emocional crecieron en un ambiente invalidante, donde dicho de manera muy simple se les dijo que no deberían de sentir lo que están sintiendo o no deberían de pensar lo que están pensando. No se les enseñó a identificar y nombrar la emoción, no se les enseñó a regularla, sino se les enseñó a nombrarla. Por ejemplo, a una ahora paciente de veintitantos, cuando era niña, la madre le dijo, no es para que te pongas así, solo era un perro, con una grosería. Cuando la paciente está transitando un duelo porque murió su perrito, no se le enseña algo que puede ser obvio para ti y para mí, como mi vida, lo que estás sintiendo se llama tristeza. Es normal que estés triste porque amabas a tu perrito, yo también estoy triste, pero mira, si quieres hoy puedes dormirte conmigo, eh, nos bañamos juntas, te pongo cremita en tu cuerpo. Eh, Eso, fíjate, uno, identificar la emoción, lo que sientes se llama tristeza. Y ese huequito que sientes en tu pancita y esas lágrimas corresponden a la tristeza. Dos, saber si corresponden o no a los hechos. Es normal estar triste porque murió tu perro amado. Y tres, enseñar a regularlo. Ven conmigo, te abrazo. Eso no se le enseña en un ambiente invalidante. Incluso se invalida la emoción o hay distintos tipos de abusos, físico, sexual, emocional. Las sí, es personas
con esto crecen en un ambiente invalidante, ya se llegó a la saturación teórica. Tú sabes que en la ciencia llamamos saturación teórica, donde se entrevistaron a las familias de estos pacientes en Australia, en España, en México, en Yucatán, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, y se encuentra siempre lo mismo. Pues muy, muy interesante. Yo quiero que vuelva a haber otro programa si es que nos los permites. Disfruté mucho este presente contigo, Edgar. De verdad deseo mucho, mucho que todo salga muy bien, que podamos repetir todo esto. Gracias. Eh, y bueno, nos podrías dejar, no sé si todavía des consultas, dónde te podemos localizar o estás fuera de servicio en este momento. No, Cuéntanos. estoy más en servicio que nunca. Tengo muchas cuentas que pagar y una familia que mantener. Sí, Entonces, pueden escribirme un correo a Miranda Terrés. Terrés se escribe con doble R y S. Miranda Terrés, que es mi segundo apellido. Mirandaterrés arroba gmail.com. Y ahí les puedo mandar información general. perfecto. Porque yo no soy de la Ciudad de México, pero sé que estás en Polanco de la Ciudad de México. ¿Sí? Puede ser la terapia vía Zoom, ¿verdad? Sí, de hecho, ahora estoy principalmente en Zoom. O Ok. también pueden mandar un WhatsApp al 55 17 29 99 53. 55 17 29 99 53 y les mandamos información general sobre la DBT. ¿Cuándo buscar la DBT? Emociones intensas o duraderas. Perfecto, sí, pues muchísimas gracias, Edgar. Gracias, La verdad, dice. mande. Muchas gracias. Sí. Agradezco de verdad el tiempo y la verdad lo disfruté muchísimo. Me quedé con muchísimas más dudas. Es súper interesante. No sé si también sigas dando clases, alguna otra cosa, porque, pues bueno, siempre, es que sabes que casi de DBT no hay más que en DBT México. Entonces, profesores, ¿cuántos años tienes de experiencia en la DBT? Eh, Tengo 50. En la clínica debo tener 10. Tengo 16 años, Fíjate. 15. Muy probablemente, no tengo evidencia, pues, pero es muy probable que yo fui el primero que dio DBT en México. Eh, Incluso comencé a darla de manera eh, no certificada ni supervisada, eh, sino autodidacta. Eh, Se formó un primer grupo eh, en la clínica de trastorno límite de la personalidad eh, hace ya, no me fallan las fechas, pero no menos de 15 años. No había nacido mi hija, tiene Ay, pues 13. ojalá. Ajá. Y las formaciones oficiales no son en DBT México, son en DBT Iberoamérica, Ah, así. sí. Ok. Y así lo pueden buscar en prácticamente todas las redes sociales, DBT Iberoamérica. Pero tú no das clases, o sea, no te animas como a dar o ya que pase todo esto, lo Doy harás. clases en el Ramón de la Fuente Ujú. a médicos residentes de psiquiatría y a terapeutas en formación, pero lo doy como parte de la institución, no como parte de DBT Polanco. Eh, Al parecer, aún no lo coordino con la doctora Jacqueline Cortés, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana APM, pero al parecer va a haber un entrenamiento en Guadalajara, Ujú. donde yo lo voy a dar. No sé bien los detalles, pero cuando lo sepa voy a publicar tanto en mi Facebook, que es la única red social que tengo, Edgar Miguel Miranda Terrés, como le voy a pedir a la doctora si me hace favor en APM, la página oficial, eh, esa convocatoria. Y esto va a Pues ser, no me acuerdo, creo que en agosto. Perdón, es que
no me ha dado tiempo de ponerle la atención que debe, porque ya debo preparar eso, pero lo voy a publicar. Perfecto, pues estaremos muy pendientes, Edgar, y ojalá y después me aceptes otra entrevista. Y bueno, seguimos en contacto. Fue de verdad un placer escucharte y bueno, muchas gracias Me por este encanta tiempo. y gracias por tu invitación y, y bueno, adiós, gracias a todos por escucharnos y por estar al pendiente de esta entrevista tan sensible para mí. Gracias. Pues que todo salga muy bien, nos vemos pronto y bueno, gracias a todos los que nos ven, gracias a GES Intelectual y nos vemos pronto. Un abrazo, Edgar, que todo salga muy, muy bien, de verdad, con Adiós. mucho cariño. Cuídate.